Hay una situación en el ámbito universitario bastante delicada en Venezuela. Y me refiero a la parálisis rectoral nacional forzada por una decisión del TCJ en el año 14 que detiene estas elecciones o cualquier elección. Y entonces el gobierno nombra quien ocupa la posición. Ustedes saben que en las universidades eso es muy importante. Y en este caso vamos a hablar con Juan Francisco Bermúdez, ingeniero electricista, ex ingeniero de CADAFE, PhD en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y profesor de la Universidad Simón Bolívar desde 1986, para que por favor nos explique en la práctica esta situación. Buenas noches, profesor. Gracias por atender a nuestra llamada. Buenas noches, ciudadano. Adelante. Gracias por el contacto. Sí, efectivamente, cuando en el 2009 se modifica la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34 para incluir los 5 gremios que hacen vida en la universidad, como son los profesores, los estudiantes, los egresados, los administrativos y los obreros, se rompe con el paradigma establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 109, y con los artículos 9 y 10 de la Ley de Universidades, que establecen como gremios tan solo a los profesores, a los estudiantes y a los egresados, comunidad que anda en búsqueda de la ciencia, la conciencia y la verdad, como reza el himno de la Universidad Simón Bolívar, para lograr el desarrollo tecnológico y humanístico de los pueblos mediante la debida rendición de cuentas. Y lo que tenemos es que procede el gobierno a nombrar los cargos que antes se elegían. Bueno, efectivamente, al no haber elecciones por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia a nivel de la sala electoral, caemos en un proceso de no renovación de autoridades que causa una tremenda incertidumbre en las instituciones, temor, fuga de cerebros, carencia de nuevos enfoques, apatía, en fin, es un deterioro del sistema universitario venezolano que eventualmente tiene que ser solucionado mediante el nombramiento de personal a título temporal, lo cual es absolutamente inadecuado porque las universidades deben estar regidas por autoridades legítimamente seleccionadas a nivel de procesos en sí completos. Bueno, evidentemente que entonces ya, por ejemplo, ciudadano, se ha dado el caso de que en Venezuela tenemos 2 muertes de autoridades a nivel de la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente. Tenemos autoridades que han renunciado. Ya nosotros a nivel de la Universidad Simón Bolívar hemos perdido 2 vicerrectores, los 2 principales, el administrativo hace 18 meses y el académico que acaba de renunciar, lo cual nos parte la columna vertebral y nos está obligando, en este caso, a hacer una simple consulta no vinculante ni para el Consejo Directivo ni para el Consejo Nacional de Universidades, debido a que precisamente carecemos de esos procesos electorales formales que, por cierto, deberían llevarse a cabo porque así fueron elegidos nuestros 3 últimos rectores, entiéndase el profesor Azo, el profesor Sharifkar y el profesor Planchar, fueron elegidos mediante un reglamento autónomo, porque la Universidad Simón Bolívar es autónoma desde el año 1995, de acuerdo al decreto 35.756 del doctor Rafael Caldera, y eso se está violando. Es decir, se confunde además en el país, ciudadano, la palabra autonomía con la palabra experimentalidad. Se confunde una universidad experimental con una universidad autónoma. Resulta que esos términos no son mutuamente excluyentes. La autonomía se refiere
a la independencia para la parte académica, organizativa, patrimonial y la elección de las autoridades, en cambio que la experimentalidad está ligada a tener una estructura dinámica, flexible, que permita hacer cambios en la organización, y de ninguna manera son términos entonces que se oponen entre sí. Lo que está opuesto a la autonomía es la heteronomía, que implica que entes tutelares externos impongan decisiones sobre la Universidad Simón Bolívar. Bueno, pero no solamente está ocurriendo con la Universidad Simón Bolívar, está ocurriendo también en todo lo que tiene que ver con la educación. En estos momentos, hace 2 días, dio una declaración Scarry hablando de cómo están cambiando el pensum, modificando y prácticamente añadiendo materias que políticamente tienen importancia para el gobierno, pero para el conocimiento del ser humano no. Evidentemente, ciudadano, la parálisis electoral es nacional, como usted bien dijo al principio. De hecho, el problema ha migrado de la sala electoral del TSJ hacia la sala constitucional mediante un recurso de interpretación, debido precisamente a que hay contraposición entre las leyes fundamentales de la República, como la LOE y la Constitución. Evidentemente que la intervención externa en los procesos académicos es extremadamente peligrosa. Inclusive en la Universidad Simón Bolívar se nos ha prohibido el examen de admisión, lo cual puede ser una cosa extremadamente costosa para el país, en el sentido de que ya la Corte 2015, que entró sin un examen de admisión, al día de hoy ya virtualmente el 50% de los estudiantes han abandonado sus carreras, y en consecuencia esto se convierte en un despilfarro de recursos. Y tenemos que además entender, ciudadanos, que por encima de cualquier medio de aceptación de estudiantes en la universidad está el hecho mismo de que la universidad, por ser una institución que anda en búsqueda de la verdad, no puede aceptar ideologías políticas dentro de su seno, porque eso la desvirtúa absolutamente. Y se nos convierte en otra universidad bolivariana. Se convierte en una universidad no meritocrática, lo cual no le conviene al país, puesto que el país necesita instituciones de educación superior que puedan participar en la solución de los problemas humanísticos, tecnológicos y científicos de una manera precisa y concreta, siendo la Universidad Simón Bolívar una de las que precisamente está mejor caracterizada para hacer esto, porque definitivamente, ciudadano, con la inversión que se hizo con el BID en los años 1970 y 80, la Universidad Simón Bolívar tiene el mejor equipo de laboratorio de Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Juan Francisco Bermúdez. Muchísimas gracias y ojalá bueno, al menos colocamos el tema. La educación es fundamental en la vida de un país, y en la de Venezuela era muy importante, al menos antes. Hacemos una breve pausa y seguimos.